Hola, buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en la presentación cruzada, que no es muy habitual, creo yo, de dos autoras que acaban de publicar dos novelas en Roca Editorial. Voy a presentar, algunos no tienen que presentarse, como a César Coca. Muchísimas gracias, César, que ya saben que está en el suplemento del correo y siempre es un gran lector y un gran amigo, o sea que muchísimas gracias como siempre por ayudarnos aquí a dar a conocer a nuestros autores. A su derecha está Elia Barceló, del que publicamos El color del silencio el año pasado, y ahora justo calentito está Las largas sombras. Tengo que decir que Las largas sombras es un libro que ya se escribió antes que El color del silencio. Lo que pasa que apareció en una editorial que estaba mal y entonces ya casi la distribución fue muy pequeña. Y entonces pues es una novela que, aunque no se ha escrito antes que El color del silencio, es desconocida para el público español. No para otros públicos en el extranjero, que se vendió muy bien y tuvo gran éxito, porque Elia vende mucho en Alemania, en Austria, en Centro Europa, o sea que ahí sí que conocieron la novela de Las largas sombras. Y Pilar Sánchez Vicente, que también es otra autora que publicamos hace muchos años, no sé cuántos, pero bastantes ya, 10 años ya. Una novela histórica, y ahora tenemos aquí Mujeres errantes. O sea que vamos a hablar un poco del porqué de esta presentación cruzada, porque ya decíamos que no es habitual, pero yo creo que las tres mujeres que estamos aquí y el hombre somos, bueno, nos gusta la literatura, por eso trabajamos con libros de diferente manera, César divulgándolos, estas dos señoras de aquí escribiéndolos y yo pues publicándolos, ¿no? Nos gusta, aparte a las escritoras y a mí, nos gusta reivindicar el papel de la mujer en la literatura. Por eso, por ejemplo, en Roca, le estaba comentando a César hace un rato, en Roca, de las novelas, el 64% de los autores son mujeres. Mujeres, algunas conocidas y otras desconocidas, que intentamos darle oportunidad de que vendan y que el público las conozca. Entonces queremos que a través de la literatura hayan más historias de mujeres, contadas por mujeres para todos los públicos, no solo para las mujeres, sino para hombres y mujeres, y también dar a conocer más mujeres de la historia, porque también sabemos todas que son las ninguneadas, y eso Pilar es una de las cosas que siempre reivindica. Yo voy a enumerar unos cuantos puntos en común de las dos novelas y luego ya le pasaré a César la palabra. Me he dado cuenta de que, por supuesto, las protagonistas de las dos novelas son mujeres que viven fuera de España. Las dos novelas de Elia, una vive en Australia, la otra vive en Londres. En Pilar ha vivido en Suiza, luego en Londres y en todos los sitios. Mujeres fuertes, mujeres que a veces están perdidas, no en todas las novelas, pero algunas veces sí, y mujeres que vuelven por diferentes circunstancias a España y que tienen un secreto familiar o un secreto de algún tipo, que es el que se va a desvelar durante la novela. Y también las tres novelas están en dos tiempos. También son, en el caso de Pilar, de Mujeres errantes, es en Gijón en los años 20 del siglo pasado y en la actualidad, más o menos, y en Elia, en Las largas sombras, también es en 1974 y 2007, creo que es, ¿no? Sí. O sea que, y luego también, no tanto El color del silencio, pero Las largas sombras, parte de la parte actual de la novela sucede en el lugar donde han nacido las dos autoras, en Elda y en Gijón. O sea que hay muchos elementos comunes, aunque son novelas muy diferentes, pero he buscado esto y entonces a partir de ahí yo creo que, César, te toca a ti. Visto así parece que nos robamos los guiones. Que va. Perdón, que no sabía, que visto así parece que nos robamos los guiones, pero no, ¿eh? El año pasado no nos conocíamos. Exacto. ¿Le tengo que ver? Sí, eso, hasta el año pasado no nos conocíamos. Pero ya no nos vamos a perder de vista nunca. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Está hablando Blanca ahora de las cosas que tienen en común las dos novelas, y yo añadiría otra, y si queréis empezamos por ahí el diálogo. Y es que el libro de Elia Barceló, que se titula Las largas sombras, lleva un epígrafe que es un proverbio inglés que traducido dice, y de ahí viene el título: los viejos pecados proyectan largas sombras.
Y efectivamente hay sombras y viejos pecados en las dos novelas que llegan hasta la actualidad y que están sustentados, esos pecados han sido sustentados en esos secretos que están ahí, ¿no? Es decir, los pecados, los secretos, cosas extrañas, a veces terribles, que ocurrieron en el pasado y que no podemos olvidar, ese es en realidad el punto de partida y el detonante de toda la acción en las dos novelas, ¿no? Entonces, quizá podíamos empezar porque nos contarais un poco cómo surgió la idea de ese viejo pecado que proyecta Larga Sombra y que justifica la novela o que la arma en cada uno de los dos casos. ¿Tienes el micrófono abierto ya? Si quieres. Bueno, en mi caso la verdad que es un recurso dramático más que nada, porque lo que tuve la suerte de principio fue de contar con la historia oral, con la documentación oral recogida en un archivo de historia oral que tiene la Universidad de Oviedo, y donde recogen declaraciones y testimonios tanto de profesiones como de personas que están ya al borde de desaparecer en ambos casos. En mi caso eran dos pescaderas ambulantes, teniendo en cuenta que yo había tenido una tía abuela pescadera ambulante, que siempre te sientes muy unida, y que esas semblanzas de esas dos mujeres habían formado parte ya de mi infancia. Coger toda esa documentación oral y contar con ella exigía un contrapunto, y es a partir de ahí donde nace esa ida y vuelta hacia el pasado, para poder ofrecerlo limpiamente, alejado de lo que serían los datos personales de estas mujeres, o sea, que nace más como un contrapunto de lo que puede ser ese secreto de familia tan sorprendente. En mi caso, la cuestión surgió porque yo vivo muchos años en Austria, me fui a Austria hace 36 años, es decir, poco después de acabar la universidad. Y entonces yo a lo largo de todos estos años en Austria he pensado mucho en mi país, en el devenir de mi país y en el devenir de las personas que me acompañaron en esa época tan importante para todo ser humano, de la adolescencia, de la época de crecimiento, del colegio, de los primeros novios, de los primeros planes, de esas locuras de futuro, de qué quiero ser cuando sea mayor. Entonces empecé a pensar qué había sucedido con nuestro país y qué había sucedido con las personas individuales. Eso hizo que la novela claramente tenía que estar situada justo en el año en que está a punto de morir Franco, es decir, en el año en que todos nosotros estábamos convencidos de que ahora empezaba el futuro y ahora empezaba lo bueno. Y nosotros, mi generación, yo ahora tengo 61 años, en el 74 tenía 17, estábamos convencidos de que nosotros lo íbamos a hacer mejor. Íbamos a hacer un mundo más bueno, un mundo en paz, un mundo donde la gente tuviera auténticas oportunidades, donde no fuera tan importante ser pobre o ser rico, ser hombre o ser mujer. Y de verdad creíamos que lo íbamos a conseguir. Y bueno, no tienen más que dar así una mirada alrededor para darse cuenta de que no, más bien no lo hemos conseguido. Es una pena, pero no hemos sido mejores que nuestros padres ni nuestros abuelos. Entonces, en mi novela se ve mucho eso, este grupo de chicas jóvenes que tienen todo el futuro por delante, que ya el siguiente curso ya van a ir a la universidad, van a ser mayores de edad, van a vivir solas. Y cada una viene de una familia, de unas circunstancias muy concretas, y en cada familia hay un secreto o algo de lo que no se habla o algo de lo que es mejor no nombrar. Ellas todas juntas, muy amigas, hacen un viaje de fin de curso, y en este viaje de fin de curso a Mallorca, que era donde la gente de mi zona iba de fin de curso porque era lo que más cerca teníamos, entonces ahí pasa algo que va a cambiar todos sus sueños, todas sus vidas, toda la orientación de su futuro. Muchos años después se vuelven a reunir estas mujeres, que ya son mujeres de 50, 51 años, y entonces uno ve en qué se han convertido sus sueños, sus ilusiones. Se compara también con el país, qué le ha pasado al país mientras tanto. Y después de esa primera reunión, una de ellas aparece muerta. Y hay que ver por qué. ¿Quién la ha matado? Porque esa chica señora en ese momento es la única que dijo: ya está bien de callar, ese secreto debería salir a la luz. Y un par de días está muerta. Es
yo siempre invento historias en las que hay secretos, en las que hay misterios y en las que hay cosas que descubrir. Entonces no es muy raro dentro de mi producción inventar una cosa así, pero sí tiene mucho que ver conmigo, con mi época, con mis amigas, con mi pueblo. Y la gente de mi edad o mayor que lea esa novela seguramente pondrá mucho en ella, porque pondrá todos sus propios recuerdos, todas sus asociaciones, todos sus propios misterios. Espero que les guste. Ya que desvelaste parte del secreto, no voy a quedar yo sin contar parte del secreto de la mía. En el primer capítulo se desvela, Greta es una escritora suiza politoxicómana con una vida en fase, digamos, de rehabilitación, que acude a Suiza a reencontrarse dentro de esa rehabilitación con su madre, se la encuentra ya muriendo y en el primer capítulo le desvela ya en el último suspiro que no es su madre. Y el primer capítulo arranca con esta escritora conduciendo a toda velocidad de noche por la autopista de Francia, camino de un sitio indeterminado y desconocido que se llama Cimavilla, en el norte de España, con la urna con las cenizas de su madre al lado y diciéndole, joder, y ni siquiera eres mi madre. Ese es el inicio y a partir de ahí le sirve para reencontrarse con su pasado, pero como decía Elia, lo curioso es que pese a transcurrir la acción del pasado en un sitio como Cimavilla, que era un barrio pescador, muchísima gente que la lee fuera de ese contexto, que a lo mejor no lo conoce, se encuentra lo mismo, con un pasado muy cercano, con su abuela, con esas cantidad de historias familiares que también dentro de las familias siempre se tapan, se ocultan, no se dicen, y eso nos sirve lo mismo, yo creo, para hacer un retablo. Las dos ofrecemos un retablo del siglo XX en sus diferentes partes, muy bien armado. Eso lo decimos nosotras. La tuya en el norte, la mía en el sur. Complementarias. En el relato de vuestras novelas, bueno, se pone de manifiesto una vez más aquella máxima de Tolstoy, ¿no?, de que las familias felices son todas iguales y las infelices lo son cada una a su manera. Las vuestras, las protagonistas todas proceden de familias infelices, ¿no? Pero hay otro elemento en común también, por seguir con eso, Blanca, que es el de la inmigración. Sí, es verdad. El de la inmigración. Las protagonistas de vuestra novela son mujeres que han pasado la parte fundamental de su vida en Suiza o en Londres, mujeres que vuelven a España muchos años después y que no tienden a, primero, a veces no reconocen siquiera el paisaje urbano de las ciudades, en algún caso porque no la conoce y en otro caso porque no la reconoce, pero ciudades que se han transformado mucho, a veces para bien, a veces no para tan bien, y sociedades que se han transformado tanto que tampoco la reconocen, ¿no?, que no distinguen casi los cambios sociales que se han producido, ¿no? Eso es así realmente, y eso es una parte que en mi caso está bastante claro que es una parte autobiográfica, porque al llevar tanto tiempo fuera, y yo siempre he vuelto, he vuelto todos los años, en los veranos siempre vuelvo a mi tierra y siempre que puedo, también en Navidad, en Pascua, en cualquier ocasión es buena. Pero cuando uno vive siempre fuera, tiene una mejor posibilidad de ver las cosas desde el exterior. Entonces hay cosas que las ves con más claridad que los que viven dentro. Otras cosas a lo mejor las interpretas mal porque las ves desde fuera. Y cada vez que vuelves a tu ciudad, por lo menos a mí me ha pasado siempre, todo tu paisaje urbano, como dice César, muy bien dicho, ha cambiado y tienes la sensación de que te están robando tu pasado, de que de alguna manera con ese afán, por lo menos en mi pueblo tienen un gran afán de modernidad, todo lo que es más o menos viejo, más o menos antiguo, todo fuera, todo fuera. Entonces, una cosa como esta supongo que la habrían conservado, porque tan brutos tampoco son, pero teníamos un mercado maravilloso de estos de hierro forjado y cosas así, nada, todo fuera. Hicieron un horror de edificio asqueroso y así con todo. Y cuando vuelves tienes la sensación de que si tú no te preocupas de rescatar tu pasado y de reescribir el pasado para que quede ahí, para que se pueda recordar, dentro de muy poco no va a haber nadie que recuerde todo aquello. Y tú vas caminando y vas diciendo, mira, mi cole estaba aquí, ahora es un edificio de 7 pisos, y aquí a la vuelta comprábamos los caramelos en los recreos, no, pues ahora hay una tienda de decoración. Y poco a poco tienes la sensación de que te están
te están arrebatando todo lo que era fundamental para ti. Y eso es algo que impulsa bastante mi escritura, el recuperar el pasado, el que no se pierda el pasado. En eso coincido totalmente con Elia. La parte de la migración son dos partes. Por un lado, la escritora suiza, cuando vuelve a Cimavilla, a mí me permitió ver desde fuera mi ciudad, ver lo que podría sentir una mujer suiza de una edad parecida, 50 y pico años, que vuelve y, claro, desde el escanciado de la sidra todo le choca, esa separación desde fuera para ver tu propia ciudad está muy bien, pero luego dentro del pasado a mí lo que más me interesaba también era destacar y ofrecer lo que había sido la vida de aquellas mujeres. Las primeras mujeres que emigraron, hay que tener en cuenta que para salir necesitaban el permiso del padre, del marido, del cura. Necesitaban, les miraban en Asturias por lo menos, que sería igualmente en todas partes, cuando empezaron a entrar los primeros turistas y empezaron a salir los primeros cupos, eran cupos muy controlados. Se exigía que fueran mujeres porque eso garantizaba que al año podrían hacer la repatriación familiar y si funcionaban bien llevárselo. Garantizaba también que no acababa el dinero en cualquier bar o en cualquier casa de burdelería por ahí. Eso es una cosa fundamental, pero hay que tener en cuenta que les miraban los ojos y los dientes como si fueran ganado, para ver que tenían la dentadura bien, que no les faltaba nada. Las embarcaban en los autobuses, las montaban a sitios desconocidos, que la mayoría no habían salido nunca de su barrio, no sabían el idioma, lo desconocían todo, y ahí empezaba para ellas una verdadera aventura. Hay una protagonista, Eloína, la madre de esta escritora, que esa es quizá la única que cumple su sueño. ¿Por qué? Porque ella sabe desde el principio, todas saben lo que es la miseria, saben lo que es el hambre, saben lo que es ver morir por la tuberculosis familias enteras, pero cuando Eloína llega a Suiza, abre un grifo y sale el agua, decide que nunca más volverá a España. Son los años 60 y hay que darse cuenta que en una fuente pública actuaba de fuente, de lavadero, de bebedero, se lavaba la ropa, etcétera. Entonces, eso que es tan cercano, porque estamos hablando casi de los años 60, de los años 20, 60 del siglo pasado, lo tenemos tan olvidado que se convierte casi en una novela histórica. Sí, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, la capacidad de olvidar que tenemos los seres humanos, y yo diría que los españoles incluso un poco más. Yo cuando hablo con gente de mi pueblo y le cuento cosas, eso de hace nada, en mi novela pasa en el 74, y la mayor parte de la gente ya no se acuerda. O sea, eso de que lo de las duchas, por ejemplo, ahora todo el mundo se ducha constantemente, sobre todo en verano. Cuando yo era pequeña la gente se bañaba una vez a la semana los sábados. Y en el caldero. Y se bañaban en una tina o en un caldero, en lo que fuera. Y no estoy hablando de gente de mínima capacidad económica, sino gente más o menos de clase media, trabajadores. Era lo normal, y ahora todo el mundo dice, venga, qué forma de exagerar. No, es la pura verdad. Sí. Y no había pañales desechables, y no había compresas, y no había un montón de cosas que ahora nos parece lo más normal del mundo, y ya se nos ha olvidado. Entonces las novelas también sirven para ponernos en contacto con esas cosas y para pensar en algunas cosas nos va mejor. A ver si conseguimos que en otras también nos vaya. No, lo que decían, ¿no? Un poco que en la novela de Pilar, Greta, que es la protagonista, ve con los ojos de Julia, que es otra de las protagonistas, lo que es la ciudad, ¿no? Y les va explicando cómo había sido. Y en tu caso, Rita, que llega y claro, descubre que lo que existía, pero ya no solo la ciudad como construcciones o así, no, sino sus amigas. Sí, sí. Que todo lo que ella pensaba que iban a seguir, se da cuenta de que son otras personas también. Que han pasado muchísimos años y entonces la gente cambia y la gente va evolucionando, a veces para mejor, a veces para peor, y queda un pozo de amistad, de cariño, de cosas compartidas, pero tienes que volver a conquistar a las personas, tienes que volver a entrar en esa relación y tienes que abrirte y tienes que dejarte. A mí es que el personaje de Julia me tiene enamorada. Bueno, yo creo que el personaje de Julia, que está basado en esas horas de grabación, yo creo que es uno de mis
de los mejores personajes que construí hasta el momento, porque claro, tiene esa riqueza que te da la documentación oral. Cuando acabas la novela, además, hay un código QR al que te puedes ir, y lo que hice es ofrecer al público esas 10 horas de grabación fragmentadas, eliminando los detalles personales que podía ver y fusionadas. Pero yo os recomiendo ver cualquiera de ellas, hay un montón, pero por ejemplo la descripción del aborto clandestino es una cosa impresionante. Pero luego hay muchos temas pesqueros, pero esa parte es impresionante porque, claro, estaba penalizado, pero penalizado con la cárcel. Entonces las mujeres... Si no te morías. Si no te morías de camino. Entonces el procedimiento era la pera de jabón con la percha, patas arriba, pero es que luego cogían los fetos y los tiraban al río Piles para que se los comieran los muiles tranquilamente. La relación con la muerte y de la vida es tan escasa, es tan breve, es tan efímera y tan volátil, porque en cualquier lado te ataca y no sabes cómo defenderte de ella en aquellos momentos, que es muy diferente la concepción que las personas tienen de todo, del sexo, de la alimentación, de la vida, de la muerte, de sus propias relaciones. Y además ha ido rapidísimo, y se nos olvida todo eso. Por eso es muy importante leer estas cosas, porque si ya las sabías, de repente dices, anda, pues es verdad, y te vienen tus propios recuerdos. Y si eres más joven y no las sabías, te parece rarísimo, y piensas, pues eso era la época medieval. No, eso era en los años 70 o 80 incluso. Y aprendes muchas cosas. La aproximación a ese pasado que hacen los personajes de las dos novelas es distinta, porque en el caso de la novela de Pilar es una persona que viene de fuera, que no ha conocido la ciudad y por tanto va a ver la ciudad con ojos nuevos y luego con la guía de la anciana que le va explicando. En el caso del personaje principal de la novela de Elia, ella sí conoce la ciudad, vuelve 30 años después, 30 años en los que además no ha tenido ningún tipo de comunicación con las amigas o prácticamente ninguno, ¿no? Y hay una escena que me parece crucial de la novela de Elia en la que esta señora, que es directora de cine, va a ver una casa que es de su familia, que la casa está abandonada, han crecido hierbajos y está completamente en ruina, a la espera de que un rapto de estos de especulación inmobiliaria pues puedan construir una torre allí, ¿no? Entonces, claro, ella tiene muchos recuerdos allí, que se da cuenta de que cuando la casa desaparezca los recuerdos se van a perder, porque eso nos pasa a todos. Yo estoy pensando, una vez una compañera me dijo, estaba muy disgustada, me dice, han tirado una casa que había en un pueblo de por aquí de Vizcaya, donde había un bar. Y le dije, ¿y qué pasa? Dice, no, es que en ese bar di mi primer beso. Y entonces ahora han tirado la casa y en nada ese recuerdo va a desaparecer. La función de los escenarios, de las casas, de los bares, de los cines, de las salas de concierto, de las playas, para fijar nuestros recuerdos hasta el extremo de que cuando esos escenarios desaparecen o se transforman, que es lo que más frecuentemente sucede, están matando parte de nuestro pasado, ¿no? Y que de eso habláis en la novela. Sí. Absolutamente. Es eso, la pérdida del pasado, aunque luego te das cuenta de que la nostalgia, uno cuando está lejos casi siempre piensa que la nostalgia es del lugar. Yo por ejemplo estoy en Innsbruck y hay inviernos en que veo caer la nieve, un domingo por ejemplo, y pienso, ¡ay, qué mal tiempo hace, qué frío hace, qué angustia, qué asco! Yo ahora me gustaría irme a la playa y comerme una paella en el chiringuito de tal sitio y tal. Entonces uno piensa que es una nostalgia de lugares, pero cuando lo piensas bien te das cuenta de que realmente lo que todos sentimos es una nostalgia de tiempos. O sea, uno quisiera volver a ese chiringuito, pero cuando tenía 20 años, cuando iba con los amigos, por ejemplo, o cuando iba ahí a celebrar las comidas de, yo qué sé, de la Virgen del Carmen, y venían los abuelos, y venían las tías y los primos, y éramos 40 en la mesa, y eso es lo que no va a volver jamás. Eso nunca lo vas a recuperar. Incluso cuando está ahí ese mismo bar donde diste tu primer beso, seguramente le han cambiado los muebles y lo han puesto más moderno. Suena otra música, se ve lo mismo por las ventanas, pero quien está ahora ahí dándole un beso a alguien es una chiquita llena de tatuajes y un chiquito lleno de anillos en todas partes. Y seguramente para ellos será lo mismo, igual de bonito, igual de importante, igual de todo, pero ya no eres tú, ya no es tu beso, ya no es tu trenca con tu capucha de fieltro y estas cosas, es otra cosa. Entonces,
creo que la única manera de verdad de guardar, yo quisiera que las ciudades conservaran ciertas cosas. Hay ciertos bares emblemáticos, por ejemplo, ciertos cafés que hay que guardar, que debería comprarlos el ayuntamiento y guardarlos porque son la memoria colectiva, la memoria de todos nosotros, pero no se hace. Ahora son McDonald's muchos. Eso es una cosa que me ataca los nervios, lo del McDonald's, lo del Starbucks. Eso es algo que dices, pero de verdad tenía que ser precisamente en este café. No podían guardar este café. En mi pueblo es muy feo, la verdad. O sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Cuando viene alguien de visita es que no sabes qué narices enseñarle, porque no hay nada que enseñarle. Pero bueno, teníamos un café que tenía un poquito así de flair cosmopolita, que se llamaba el Café Negresco. Pues nada, ya no existe, lógicamente, igual que se perdió el suizo de Granada, y por lo que oí el de Indurra tampoco... El Indurra, el oriental que había en Gijón. Y supongo que en Bilbao también habréis sufrido ese expolio asqueroso de que se van convirtiendo eso en Starbucks. Eso no debería estar permitido. Por eso en la novela, en la parte de Cimavilla, a mí me encanta, o sea, me encantó porque en realidad el retrato o el retablo, como se quiera decir, del siglo XX, abarca toda la fase, desde que era un pueblo pescador, incluso aludiendo a la época. Muchas de las personas presentes, seguro que estuvisteis en Asturias y seguro que estuvisteis en Gijón, y en la Costa del Cholo tomando una sidra, por allí subían las ballenas, eso es importante recordarlo también. Pero ahí hay bares que siguen siendo los mismos bares que salen en la novela, que eran en los años 20, que eran a principios del siglo XX, donde los marineros se refugiaban cuando estaba mala mar, cuando había tormenta, o se repartían el quiñón, se repartían las ganancias de la pesca, y esos bares siguen estando ahí. Y me están proponiendo, y la verdad es una idea muy guapa, hacer una app para recorrer Cimavilla y con realidad aumentada, realidad virtual, ir viendo, siguiendo los pasos de la chata, de la Julia la Chata Cimavilla, se llama precisamente el personaje, ir siguiendo, ir reconstruyendo y viendo lo que queda y viendo lo que había, porque claro, ahora, que es lo mismo que pasa en todas las ciudades, te encuentras un barrio cookie, reconstruido, monísimo, todas las casas pintadas, pero hay que tener presente que eran casi chabolas de cartón, de teja, construidas unas encima de otras. Bueno, la verdad es que me documento muchísimo, soy documentalista de profesión, entonces yo creo que hay también mi obsesión compulsiva por los detalles. Me volví loca buscando el boquete de pin. Os parecerá una tontería, pero os lo voy a contar porque significa mucho para lo que es el mundo que era el que se refleja. De repente, buscando documentación, me encuentro en las damas de Acción Social, que eran las damas de derechas entonces, en los años 20, antes de la República incluso, a la salida de la iglesia de San Pedro y en el Campo Valdés, empezaron a lanzar octavillas. Y en las octavillas decía: los que quieren que se cierre el boquete, carecen en su casa de retrete. Y hablan del famoso boquete de pin que las autoridades intentan cerrar por salubridad, porque era, claro, en Cimavilla, en todas aquellas casas donde vivían cientos y cientos de pescadores, ninguna tenía retrete, de ninguna manera. Si había un espacio era para las nasas, era para las barcas, lo último que importaba eran las personas, no había camas, tiraban jergones, los enrollaban, de noche los tiraban en el suelo y a vivir, ¿no? Eso es un mundo que cuando lo quieres representar yo creo que merece la pena. Lo que dice, que no se pierda, es que es muy importante no perder esa historia. Pues no conseguí encontrar nada sobre el boquete de pin, nada más que eso, ni testimonio vivo, que supuso una revolución, porque los vecinos de Cimavilla se juntaron y sin saber firmar llevaban las firmas al ayuntamiento con las cruces, y eso lo cuenta una noticia de periódico, un breve, pero en ninguna parte hubo mención, ni hay localización física, por ejemplo, de un sitio como aquel, que fue básico. Qué lástima, ¿verdad? Pues lo que cuentas de la app me parece muy interesante porque en mi pueblo se hizo hace un par de años, en la novela que salió en Roca hace poquito, la del secreto del orfebre, en que también sucede en mi pueblo, pero cambiándole el nombre y todo esto, hicieron una cosa muy bonita que fue un paseo literario. Entonces nos reunimos, éramos como 100 personas y fuimos caminando por el pueblo, yendo a los lugares que aparecen en la novela, de los cuales prácticamente no existe ninguno ya, pero era mucha gente, había gente mayor que yo,
que decía, sí, yo me acuerdo muy bien de esto, y entonces nos explicaba un poco, se leía un fragmento de la novela en que se describía esa zona y luego seguíamos caminando hacia otro sitio. Y me han dicho varias veces que les gustaría que eso se repitiera porque hay mucha gente que no pudo venir. O sea que lo del app sería, yo pienso, una gran cosa. Bueno, es que tendremos que ir modernizándonos todos. Lo mismo que ahora estamos, claro, cuando nos conocimos en la primera novela, ¿quién iba a decir que estaríamos permanentemente ahora colgados de Twitter, de Instagram, manda para aquí, que estábamos ahí a la entrada tuiteando, mandando, porque parece que no vives y no estás en las redes enredando todo el día? Bueno, pues realmente las apps ahora todavía nos parecen una cosa así como, va, como no para algo tan normal como una novela. Y algún día, pues lo mismo que pones el código QR, bueno, pues vendrán con su app incorporada, descárgatela y, bueno, servicios más que ofrecer también para recuperar el pasado, que yo creo que al final es el objetivo que nos mueve a las dos autoras que estamos aquí, desde nuestra trinchera literaria, aparte de... Estas dos novelas también sirven para hacer esos paseos literarios, ¿eh? Sí, sí. Es importante que, aparte del pasado, que tenemos un futuro. O sea, tenemos que pensar en nuestro presente, al que hemos llegado porque el pasado fue el que fue, pero no podemos olvidarnos nunca de que hay un futuro y que ese futuro, claro que está condicionado por el pasado y por el presente, pero que tenemos que hacer algo para conducirlo en la dirección que más nos interesa a todos, para ver de llegar a ese futuro que les comentaba antes, ese que soñábamos al principio de la era de Acuario, donde vivamos en paz y en justicia y en equidad, y donde los hombres y las mujeres sean iguales, y donde cada uno pueda hacer lo que mejor le parezca siempre que no moleste a otras personas ni haga daño a otras personas. Las novelas también sirven para eso, para ver dónde nos hemos equivocado, qué podríamos hacer para arreglarlo y hacia dónde queremos avanzar, hacia nuestro futuro. Porque es un futuro común, es un futuro que tenemos que hacer todos juntos. Y una de las mejores cosas para hacer un buen futuro, en mi opinión, es la empatía. O sea, la empatía, llegar a tener suficiente empatía a través de la lectura, poniéndote en el papel de otras personas, viendo el mundo por otros ojos, para imaginarte cómo puede ser estar en esta situación, en esta situación, en esta situación, y considerar que las personas que no tienen tanta suerte como nosotros, o que sufren más, o que han tenido más mala pata, también tienen derecho a ese futuro luminoso que queremos para todos. Y yo pienso que las novelas ayudan en la empatía, y la empatía ayuda a mejorar el futuro. Yo quería preguntaros una cosa. Seguramente nos hemos empezado a poner trascendentes y yo voy a rebajar el nivel. Perdón. No, si el que va a rebajar el nivel voy a ser yo, lo siento por eso. No, iba a preguntaros por los diálogos. En el caso de la novela de Pilar hay un elemento de base relevante, que son esas grabaciones, esas conversaciones que ya tiene, que luego lo cuentas ahí, has tenido que ir traduciendo algunas cosas. Me parece que la recuperación de un cierto estilo oral de una generación a punto de desaparecer, si no desaparecida ya en muchos casos, me parece que es un elemento relevante de la novela. Y en el caso de la novela de Delia, los diálogos entre esas mujeres que son de mi generación, más o menos los que estamos en esta mesa, 2 años arriba o abajo seremos de la misma generación, que son las mujeres de mi generación, y que a veces me ha sorprendido ver escritas o recuperar algunas expresiones que yacían en el fondo de la memoria. La labor esa de recuperación del lenguaje ha sido una preocupación muy importante para vosotras en esta novela. Venga, para mí la verdad que muchísimo, porque yo creo, esta es mi 6ª novela y yo creo que siempre fui una buena contadora de historias, siempre tuve muchas historias que contar, pero lo que con el tiempo perfeccioné fue el método y la forma de hacerlo. Yo creo que esta novela te atrapa directamente desde el principio hasta el final y, sin embargo, diferencias muy bien las voces de las protagonistas. Normalmente yo una novela tardo 3 años en hacerla, 1 año para documentarme, 1 año para escribir como si vomitara sobre el papel, sobre el texto, y 1 año para corregir. Realmente nunca disfruté tanto corrigiendo como este año, como en esta última. ¿Por qué? Porque cada vez corriges más sabiendo lo que quieres dar y lo que quiere dar el lector. Aparte de que luego la labor de Esther también fue magnífica, porque claro,
te pule muchas cosas, te da muchos avisos, porque no te das cuenta y a lo mejor estás intercambiando las voces en algún momento. Yo creo que es muy importante que se diferencien. Las tres mujeres cuando hablan son tres mujeres distintas, son tres épocas distintas de la historia. Greta es una mujer cosmopolita del fin de siglo, recoge también, coincide con la Delia, recoge esta generación de los años 80 que tantísimas personas perdimos en esa generación por culpa de las drogas, y por lo menos en Asturias y concretamente Cimavilla fue un barrio que quedó diezmado por la heroína y se convirtió en algo donde... Y también esa parte de la historia queda recogida, porque a veces como que no solamente tenemos memoria de pez, parece como que lo feo lo ocultamos, ¿no? Pero es importante también dejar testimonio de ello, sobre todo por ese futuro que tenemos que construir, cada uno desde nuestra trinchera, nosotras en la trinchera literaria, que yo creo que es una magnífica trinchera desde la que actuar. Sí, es lo nuestro, es lo que tenemos. Sí, para mí es muy importante. A mí me gustan mucho los diálogos, yo uso muchísimo diálogos, yo tengo muchos años también de experiencia teatral, a mí me gusta hacer teatro como actriz y como directora casi más. He hecho teatro universitario, o sea, nunca en plan profesional ni nada por el estilo, pero para mí queda muy muy claro que un escritor lo único que tiene son palabras. Es curioso cuando uno piensa que otros artes, como el cine, por ejemplo, pues tienen música de fondo y tienen efectos especiales y tienen un montón de posibilidades para contar una historia. Un escritor no tiene más que palabras, no hay nada más. Y con esas palabras tú tienes que hacer el ritmo y la música y la caracterización y la ambientación y todo lo que sea necesario, y dar miedo y dar risa y hacer llorar y cualquier cosa. Entonces, para mí los diálogos son muy muy importantes, porque a través del diálogo es cuando conoces a los personajes. Cada personaje se muestra en la manera en que habla, en las palabras que elige, en la manera en que cuenta las cosas. Por eso siempre me hizo mucha gracia al principio de mi carrera literaria, si se puede llamar así, que yo eso siempre lo tuve muy claro, y entonces yo había personajes, por ejemplo, que eran más incultos que otros y decían auténticas barbaridades porque era como ellos hablaban. Entonces se lo mandabas a una editorial y la correctora, con toda su buena voluntad, te decía: esto no se puede decir, esto no es correcto. Y decía: no, ya, pero es que esta pobre persona no ha ido ni siquiera a la escuela, es así como él habla. Entonces tenemos que dejarlo, y poco a poco ya se fueron convenciendo de que efectivamente era un método de estilo, una manera de explicar quién es quién, y no que yo fuera tan bruta que no lo supiera hacer. Y ahora ya no me pasa. Claro, en mi caso, por ejemplo, Julia, la pescadera ambulante, la anciana que está haciéndole guiando a Greta, es analfabeta. Esto tienes que reflejarlo de alguna manera en el guión. No puede tener un lenguaje alambicado ni tiene que quedar patente la diferencia entre las dos. La otra es una escritora, cosmopolita, viajera, culta. No pueden hablar igual. Y es ahí donde tú, cuando lo escribes, claro, en ese momento en que escribes la historia, lo que te importa es la historia. Es cuando realmente corriges, cuando das los matices, cuando das la riqueza, das esa dimensión, esa multidimensión a los personajes. Y los intentas hacer más reales y más creíbles, para que las personas que te leen se puedan meter dentro de esa piel, que yo creo que es lo que ansiamos, deseamos, y para eso escribimos. O por lo menos yo, cuando leo, lo que quiero, lo que disfruto es metiéndome en la piel de otros personajes y adquiriendo otras vidas, viviendo otras vidas más que la propia. Y eso lo intentas cuando escribes también, que lo podáis vivir y sentir. Yo estaba diciendo, Elia, que yo no lo sabía, además que se le gustaba mucho el teatro y que se había dedicado al teatro. A propósito de los diálogos, ¿os leéis los diálogos, interpretáis los diálogos después de escribirlos para ver cómo suenan? Claro, sí, no se puede hacer. Bueno, por lo menos en mi caso. O sea, yo cuando escribo sin pensar nada. Yo a mis personajes los conozco muy bien, sé exactamente quiénes son y cómo hablan, sé mucho más de ellos de lo que luego sale en la novela. Yo sé, por ejemplo, si fuera con mis personajes a comer a un restaurante, qué pedirían.
¿Qué pediría cada uno? ¿Cuál es el helado que prefieren, por ejemplo? O si para ellos es importante el signo del zodiaco o no. Yo sé muchísimo de mis personajes. Y siempre que leo, cuando escribo un diálogo, lo escribo. Pero cuando ya he terminado de escribirlo, ese día o al siguiente o cuando sea, lo leo en voz alta. Y lo leo en voz alta con todos los gestos, con todas las acotaciones, para ver si es posible. Porque no sé si se habrán dado cuenta, pero si han tenido la desgracia de leer alguna novela realmente mala, que las hay, a veces está uno leyendo una novela donde de repente se da cuenta de que el personaje debe de tener 3 manos, porque le da como para tener un vaso en la mano y encenderse un cigarrillo y arreglarse el moño, por ejemplo, y hablar por el móvil, y piensas, bueno, pues será un pulpo o algo, ¿cómo puede tener tantas manos? Eso se arreglaría si uno lo leyera en voz alta, hiciera los gestos y se diera cuenta de que le faltan manos, y entonces lo arreglas. Pero sobre todo es el sonido lo que a mí me importa, el sonido, y que la conversación sea real, que no dé la sensación de que es impostada, que es falsa, y sobre todo, que no dé la sensación, porque suele suceder, de que ese diálogo está puesto ahí para informar al lector. Eso es lo peor del mundo, cuando uno lee un diálogo y tiene clarísimo que le están contando algo para que se entere por si no lo ha pillado. Es el sistema ese de Sherlock y Watson, que en su época salió muy bien y fue muy bonito, pero hace más de 100 años ya está bien. Eso de que te digan una reunión de personajes, ¿no? Con yo qué sé, el capitán y unos cuantos subalternos, y que empieza diciendo, como todos ustedes saben, y lo cuenta. Pero entonces, ¿a quién se lo estás contando? Si todos los personajes lo saben, al lector. Eso se nota muchísimo y queda muy mal. Si los lees en voz alta tus diálogos. Yo la verdad es que estaba pensando, más que leerlos en voz alta, estaba pensando una barbaridad, pero bueno, que es verdad. Cuando escribes una escena de sexo, tú te tienes que excitar. Si no, no conseguirás jamás que quien lo lea. ¿Y la pruebas? Bueno, ya no quiero entrar en detalles, que igual hay ropa tendida. Pero lo cierto es que tú no puedes describir algo que tú cuando lo describas no lo sientas. Si estás describiendo una escena de terror, tiene que erizarse la piel. Si estás escribiendo una escena de sexo, tienes que conseguir excitarte, porque si no, no se va a excitar tampoco la persona que lo lea. Entonces, en ese sentido, yo también hice teatro y creo que las dos a lo mejor llevamos esa herencia detrás de querer hacer, no querer emular a lo mejor el lenguaje cinematográfico, pero la sociedad es verdad que es cada vez lo mismo que decíamos, lo de las apps, es cada vez más visual. Entonces, como decía muy bien Elia, tú tienes que describir todo. Caracterizarlos, vestirlos, decir de qué ropa llevaban, qué gestos tienen, qué cosas hacen, todo, describirlo solo con palabras. Entonces es muy importante elegir esas palabras, elegirlas bien, ordenarlas de manera que sigan, ordenar las frases de manera que sigan un orden lógico para que quien las está leyendo se vaya involucrando, se vaya metiendo y vaya sintiendo lo mismo que el personaje en ese momento está sintiendo, ya sea una paliza monumental o un kiki estupendo. Tú. Sí, no, estaba pensando cuando decía Pilar lo de que si escribes una escena de sexo o si escribes una escena de terror, aquello de Flaubert, ¿no? De que sentía el sabor amargo del veneno en la boca mientras estaba escribiendo la escena de Madame Bovary, ¿no? Y sin embargo, esto me plantea una duda. Las dos estáis... Bueno, Elia escribe una novela sobre una época en la que ella ha vivido. Tú escribes, Pilar, una novela con una época en la que tú no has vivido, pero te has documentado sobre ella. Pero, ¿y qué sucede? Y el caso de Elia nos puede ser ilustrativo. ¿Qué sucede cuando escribimos ciencia ficción? Que no lo hemos vivido, obviamente. No lo hemos vivido y seguramente no lo vamos a vivir, y ojalá que no lo vivamos nunca, porque la mayor parte de la ciencia ficción enseña escenarios que no nos gustaría tener que vivir, sobre todo la ciencia ficción distópica. Pero a mí, sinceramente, no me parece demasiado difícil recrear tiempos en los que no he vivido. Quizá por el aprendizaje de la ciencia ficción, porque como yo empecé con la ciencia ficción, y ahí es fundamental que tú hagas un mundo, o a veces incluso un planeta, o una habitación,
que suceda dentro de 500 años, por ejemplo, y tienes que hacerla real, tienes que hacerla creíble al lector. Entonces, con esa escuela, luego empezar a tratar una época que no has vivido, pero de la que, como bien decía Pilar, te has documentado muchísimo, no me parece tan difícil. Lo que sí es difícil es no poner demasiado. O sea, el problema está en que cuando llevas mucho tiempo trabajando, yo qué sé, sobre 1860, por ejemplo, y sabes exactamente cómo se vestía la gente y qué comía y cómo hacían para conseguir el agua en las casas, y lo tienes todo muy, muy claro, te apetece contarlo porque son cosas muy interesantes y tú llevas 2 años leyendo sobre eso y piensas, esto hay que decirlo, pero eso mata el ritmo de la novela. Entonces es como si ahora alguien dentro de 100 años cuenta algo que sucede en estos momentos a principios del siglo XXI, y en el momento en que el personaje central está esperando una llamada en que le van a comunicar, por ejemplo, si la persona amada que está en el hospital se salva o no se salva, empiezas a contar que es que en el siglo XXI se llevaban unos aparatos de comunicación que se llamaban móviles y había varias compañías telefónicas, que tal y que cual, y entonces estropeas por completo ese momento crucial porque tú tienes que poner ahí todo lo que sabes, porque sabes un montón y hay que rentabilizarlo, ¿no? Entonces no me parece que sea tan difícil ni una cosa ni la otra. Ahí, Pilar, la tentación es mayor en tu caso porque, claro, es tu profesión ser documentalista, ¿no? Claro, y eso es una vendetta también, porque tuve que sacrificar tal cantidad de información que ya no es sacrificar, porque dices tú, vale, sacrifico toda esta información, pero entonces tengo que poner que se estaba justo lavando en el caldero para que veamos que se lavaba en un caldero, por comentar algo de lo que hablábamos antes, ¿no? Pero claro, la tentación es ponerte a describir si el caldero era de zinc, si estaba escachado. No había plástico, claro. No había plástico. Es que te apetece decir, oiga, pero es que no había plástico, ¿eh? Y no había luz, ¿eh? Y no había agua corriente, y no había... Pero claro, eso no puedes. Entonces, lo que importa, y yo creo que es lo que realmente en esta novela conseguí, es ese ritmo, es sacrificar toda esa información sin que duela, para conseguir un ritmo mucho más. O las descripciones, claro, a mí me pierde. Yo quisiera hacer una descripción de cada uno de los sitios detallada. Y ahí, por ejemplo, era cuando me decían, oye, el que quiera saber que vaya a la Wikipedia. Tú la ciudad la tienes que ver. Que vaya a Gijón. Que lo vaya a Gijón, que estáis invitados, ¿eh? Claro, mucho mejor ir a Gijón. Claro. ¿Pensáis ambas que, al hilo de lo que estáis contando, que uno de los secretos de la literatura, y si queréis luego podemos hablar de la longitud de los libros, que uno de los secretos de la literatura es mucho más lo que se quita que lo que se pone? Totalmente de acuerdo. Ya decía Stendhal que la literatura es el arte de la omisión, y yo estoy totalmente de acuerdo. Uno tiene que saber qué entra y qué no entra, y eso es algo que se va descubriendo con el tiempo, con la veteranía, con el oficio. Pero también porque hay un punto muy importante, y es que tú tienes que contar con el lector. Y uno, por lo menos en mi caso y en el de Pilar, escribimos para lectores inteligentes. Entonces tampoco se lo vas a contar todo, tampoco se lo tienes que dar todo masticado. El lector, con un par de pistas bien puestas, va a poner lo que falta, va a construir el puente para que entre los dos surja aquella realidad. Entonces, a mí me parece que cuando cuentas absolutamente todo y en el mismo orden en que sucedió y con todos los detalles, estás haciendo en la base lo que se hace en la pornografía, que es no dejar nada a la imaginación, enseñarlo todo. Y eso le quita muchísima calidad artística, calidad literaria. No hace falta enseñarlo todo, los espectadores o los lectores somos gente con experiencia y sabemos lo que hay en medio, con un poco que nos den. A mí me encanta decir que abrimos puertas no solo a la imaginación, también al conocimiento, porque hay muchas cosas que ofreces que a lo mejor el que está leyendo desconoce, y si es una persona con un mínimo de curiosidad, sabes que va a ampliar con creces esa información, porque además ahora lo puedes ampliar hasta en el mismo dispositivo en el que estés leyendo. La verdad es que las oportunidades son muchas para enriquecerte, por eso cada vez más las novelas yo creo que son verdaderas puertas de ciencia ficción a otros universos paralelos que nos permiten comprender mejor este. Sí.
lo que has dicho, no, yo creo que eso, que además es la ventaja de la literatura es eso, que cada lector se imagina. Además, no, yo cuando leo o cuando presento un libro y viene de esto, una persona ha leído una historia parecida, pero no es la misma que yo me he leído, y el personaje va así, y eso es la maravilla de la literatura, ¿no? De que cada uno tiene su lectura. Y es totalmente de acuerdo. Y es lo que luego fastidia cuando una novela muy amada se convierte en una película y vas al cine y nada más ver al protagonista dices, me voy. me voy. Ese no es mi protagonista. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una de mis novelas amadísimas de mi juventud era Cumbres borrascosas. Y Heathcliff era una cosa para mí, era lo más, era la leche, era el buah. Y entonces la primera película que vi de Cumbres borrascosas pensé, pero el imbécil ese es Hitchcock. Nada, no, ya no me interesa la película. Claro, en las películas nunca acertarán porque cada uno se ha imaginado una persona, por mucho que tenga los ojos azules porque lo has leído. Sí. Pero no, es un desastre. Sí. No vean mañana Crónica de una muerte anunciada, que la dan en televisión. Es horrorosa por lo que parece. La versión cinematográfica es bastante mala, efectivamente. Son muy pocas, pero realmente son muy pocas las novelas que tienen una adaptación cinematográfica a la altura de la novela, ¿no? Igual hay alguna que tiene alguna adaptación cinematográfica mejor que la novela, pero porque probablemente la novela no es muy buena. Hay una concretamente de una película que sí les puedo recomendar, que es prácticamente exacta la novela y la película. La novela es una de mis favoritas, que es la de Nunca me abandones, de Katsuo Ishiguro, de nuestro último premio Nobel. Si veis la película es casi exacta. Y me gustó muchísimo, me pareció enormemente bien hecha, sensible, maravilloso, que reproduce exactamente la novela. Es así. Pero claro, en la que tú dices, en Crónica, yo no la he visto, pero el problema está en que en una película no está el narrador. Es lo que pasa siempre cuando empieza el día en que lo iban a matar Santiago Nas, eso no existe en la novela, en la película, y entonces te la desgracia. El Don Quijote. El Don Quijote es una maravilla leído, porque los narradores del Don Quijote tienen un juego que es único en el mundo. Cuando lo hacen en película o en serie, el narrador desaparece y entonces solamente quedan los episodios. Y los episodios, pues unos más, unos menos, pero en la base es lo que menos importancia tiene. He dicho Crónica de muerte anunciada y me parece que es el coronel, no tiene quien le escriba, pero estamos en la misma, es igual de mala que la otra. Creo que no tan mala, pero porque Crónica de muerte anunciada es horrible. Bueno, en cualquier caso, no sé si tenemos, Blanca, que dar paso a las preguntas, pero yo sí quería haceros una última pregunta. ¿Cómo es el proceso de pasar radicalmente de un mundo a otro cuando se es escritor y se crean mundos? Uno juega un poco a ser Dios, ¿no? Porque crea unos personajes, decide si los va a matar o no, decide si va a hacer que se enamoren o no, si va a ser que rompan su relación o no, que sean pobres o sean ricos. Eso tiene que ser lo más parecido que haya a ser Dios. ¿Cómo se hace para cambiar de universo? Es decir, cuando hemos estado hablando del Gijón de los años 20, 30... y de pronto ya no mandas, pero que te pones a otro universo y ese lo dejas ahí cerrado, o cuando estás hablando de la Comunidad Valenciana de Alicante en los años 70 y de pronto te pones a escribir una novela de ciencia ficción. ¿Cómo es ese paso? Yo creo que somos escritoras solamente por vivir esas emociones fuertes, porque son realmente emociones fuertes. A veces te cuesta trabajo desprenderte de un personaje, por eso es que decimos que te metes dentro de la piel. Ayer me preguntaban en Gijón, precisamente, decían, ¿hay algo de autobiográfico en los personajes? Y yo creo que todos los personajes tienen algo, todos los que creas tienen algo tuyo, porque inevitablemente es como una marioneta, tú estás debajo, no somos Dios, pero a lo mejor sí somos los que movemos los hilos y decides de ese personaje. Es muy guapo, la verdad es que yo creo que tanto Elia como yo disfrutamos muchísimo escribiendo, es lo que más disfrutamos. El otro día también decía un periodista haciéndome una entrevista para EFE, haciéndome la foto, decían, pero ponte seria. Tío, no, yo estoy hasta las narices de escritores estreñidos. Digo yo, por favor, yo quiero reivindicar la alegría de escribir. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Yo tampoco sufro escribiendo y me molestan muchísimo los escritores, curiosamente casi siempre hombres, que sufren tantísimo
para sacar su novela. Y chico, pues vete a jugar al golf o al fútbol o a otra cosa, algo que te dé placer. Pero si hay miles y miles de novelas, ¿por qué te empeñas en poner una tuya con lo que sufres? Pues no sufras tanto, hombre. No, a mí me encanta escribir, me lo paso muy bien, igual que tú. Y lo de... Yo no me siento nada Dios cuando escribo una novela, porque la mayor parte de las veces las cosas que pasan no es que pasen porque yo quiera. A mí me gustaría que les fuera mejor. O sea, hay varias novelas mías donde yo de verdad que puse de mi parte a ver si había suerte y se acababan juntos y eran felices, como en El Orfebre, por ejemplo. Pero es que no puede ser porque no tendría ningún tipo de lógica ni de coherencia. Entonces los personajes cuando son buenos, ellos hacen cosas, ellos se mueven y tú intentas conducirlos y reconducirlos y no siempre lo consigues. Y a veces una historia tiene una potencia especial porque a los seres humanos nos encantan las tragedias. No sé si se han dado cuenta, pero a los seres humanos nos gustan mucho los desastres, las desgracias, las tragedias. Cuando intentaron sacar un periódico con buenas noticias no lo compraba nadie, creo que llegó al 3er número o algo así. Entonces, cuando en la jerarquía de géneros siempre consideramos que cuanto más duro y más triste sea lo que pasa en una novela, tanto más profundo y mejor es. Entonces te pones a escribir una novela y de vez en cuando les pasan cosas horribles a los personajes, pobrecillos, pero no es porque tú lo hayas decidido del todo, solo parcialmente. Porque es cierto que tú construyes los personajes, que los personajes nacen, pero luego es verdad que crecen y evolucionan. Tú tampoco sabes muy bien, efectivamente, qué ritmo van a seguir ese personaje que creaste. Puedes tener claro un principio, un final, pero realmente esa evolución cotidiana de esa personalidad emergente, eso también te da muchísimas satisfacciones y muchísimas sorpresas a la propia escritura. Eso a mí al principio muchos escritores me lo decían y me sorprendía, pero ahora ya sé que es así, que los personajes tienen vida propia y deciden su vida. Sí, y hacen cosas y a veces contestan algo que tú no tenías previsto y entonces miras a ver si va bien, si te lleva en una dirección correcta y si no, pues dices, pues no, pues vas a tener que cambiar y cambias la respuesta y de alguna manera no está bien, ese personaje quiere decir otra cosa. Y a lo mejor dice eso y lo que cambias es la mitad de la novela porque te parece inteligentísimo lo que dijo. Sí. Dices tú, pues claro, pues como no lo vi hasta ahora. Sí. Y entonces de repente tienes que recomponer hacia atrás porque claro, lo que acaba de decir está modificando a lo mejor su pasado o algún punto clave de la historia. Sí, a mí eso me pasa mucho cuando estoy pasando el aspirador o picando cebolla o haciendo cosas de estas para las que no es necesario ser particularmente inteligente. Entonces tú estás ahí dándole al eso y de repente hay personajes que dicen cosas dentro y tú estás oyendo el diálogo y te paras y dices, pues está muy bien, oye, esto es interesante, a ver. Y continúas el diálogo y si es de verdad muy bueno, sueltas el aspirador y te pones a escribir. O sea, os lo pasáis de maravilla, picando cebolla, pasando el aspirador, lavando los platos. Mucho mejor que haciendo algo que te ocupe el cerebro. Porque si estás, yo que sé, dando clase, por ejemplo, pues claro, no puedes estar a lo tuyo. Y luego me di cuenta de que una cosa peligrosísima, no sé si a ti te pasa, es cuando vas conduciendo. O sea, cuando vas conduciendo por un sitio que conoces bien, que no tienes que estar muy atenta, se te va la olla y empiezas a pensar en tus personajes y en tus cosas y de repente dices, ¿cómo he llegado yo aquí? Los últimos 3 kilómetros no me acuerdo. Entonces he decidido que cuando quiero pensar no cojo el coche. Bueno, en mi caso es diferente porque como no conduzco, vivo en Gijón, trabajo en Oviedo y voy en tren todos los días. Y este es el periodo donde escribo las novelas, de la que voy camino a la estación, voy pensando ya la escena o el diálogo o lo que quiero desarrollar. Cuando me siento en ese periodo de tiempo, a la vuelta exactamente igual y así voy construyendo día a día las novelas aprovechando esos periodos precisamente, efectivamente, donde estás limpia. A mí eso me pasaba cuando mis hijos eran pequeños y me preguntaban, ¿y tú cómo consigues tener un trabajo y escribir y tener tu familia? Y yo, mi respuesta es eso, o sea, tengo tan poquísimo tiempo que todos los tiempos muertos los utilizo para pensar en la siguiente escena. Y cuando tengo el tiempo, aunque sea media hora, me pongo desesperada para escribirla porque sé que es media hora y pienso, bueno, pues si son 3 párrafos, como si son 2. Toda novela se escribe con párrafos. Porque somos muy apañadas. Sí. Pues yo somos muy apañadas. Es que somos mujeres, chicas. Vosotros no habéis oído a estos autores, casi siempre varones,
que se sientan delante del ordenador a inspirarse y sufren tanto con la página en blanco y le dan vueltas y vueltas y no se inspiran y se pasean y se bajan a tomarse un café. Y la mujer no puede entrar ni los niños a molestarles, si se fueran a la cocina y empezaran a hacer la comida, por ejemplo, pues harían algo útil y de paso podrían pensar. Porque la cabeza funciona muy bien. Yo siempre se lo recomiendo a nuestros colegas varones, casi nunca me hacen caso, pero a mí me parece un consejo bastante apañado. Es que además es la figura típica en las películas. Sí, siempre está el hombre con su página en blanco. Y sí. El estereotipo. Y luego escriben 3 cosas, y las tiran. Arrancan la hoja, la arrugan y la tiran a la papelera. Yo nunca he conocido a nadie, y mira que conozco escritores, nunca he conocido a nadie que haga eso. Primero porque es un desperdicio de papel, es una auténtica barbaridad, y luego porque casi no hay escritores que tiren sus textos por muy malos que sean. Sí, eso o sea, tú haces un texto que es una mierda, con perdón, y dices, bueno, nunca se sabe. Un mal texto se puede arreglar. Igual para otra novela, es una buena descripción, vamos a conservarla. Sí, así es. Bueno, pues yo creo que no podemos dar la palabra si alguien que tiene alguna pregunta. Ya, por ahí se levanta ya una mano. Hay un micrófono. Hay Sí, un micrófono ahí, incluso, bien. Aquí. Bueno, no sé si había alguna antes por allí. Esta señora de aquí quería hablar. En la quinta fila, Ya, 1, ya, 2, ya. 3, 4, quinta fila. Hoy he tenido yo una experiencia que los de Bilbao la recordarán y la vivirán conmigo. Me sitúo en Deusto, en la antigua clínica de Vicente San Sebastián, donde ocurrió una tragedia familiar. Mi hija dio a luz un niño el 9 de abril, la quemaron todas las partes que se pueden entender cuando se da a luz, por lo tanto, culo y parte anterior. Y eso lo vivimos durante mes y pico, del 9 de abril al 11 de mayo. Tragedia. Hoy he pasado, no vive ya la clínica Vicente San Sebastián. Hemos ido a Deusto, puente de Deusto. Antes el puente empezaba en aquella gasolinera que había, ¿os acordáis? La Casa Mercedes, tal. Hemos seguido por el puente. El puente a todos nos ha hecho parar. Tocaba la sirena cuando íbamos a la universidad o a comprar o a lo que sea. Había que esperar 10 minutos. Por lo tanto, ya nos fastidiaba o corríamos para que no nos pillara eso. Nos acercamos más a Bilbao, el tren de Santurce que iba y venía, todo eso ha desaparecido. Ahora ya no existe puente de Deusto. Todos son construcciones y un pequeñito puente que une realmente y no sabes dónde empieza y dónde acaba más que lo que se subía en 2 planos. Y quiero resaltar, nada más que eso, quiero resaltar que os habéis expresado con un lenguaje verbal y no verbal genial. Enhorabuena. Gracias. Y ahora todos ustedes tienen esa imagen en la cabeza, ¿no? Con esas palabras. Quería solo hacerte un comentario, que el puente de Deusto todavía existe y existirá siempre. Hola, bueno, fantástica la exposición, me ha gustado mucho. Lo único, bueno, un par de cositas. Elia, la novela que han puesto aquí ¿es la misma de la que estoy hablando? Es que me parece que no. Esta es El color del silencio, no. Pero... No es la misma. Por eso, ¿cómo se llama? Esta de aquí se llama Las largas sombras. Las largas sombras. Y la hemos puesto ahora porque sale justo ahora. O sea, es una primicia total. El color del silencio es la novela que sacamos el año pasado y que ha funcionado maravillosamente, llevamos 10 ediciones y hemos pensado que a lo mejor esa novela ya era demasiado conocida y esta, sin embargo, es nueva. Y bueno, otra cosa que me sugería la charla, bueno, después del
la burbuja de novela policíaca negra o como quieran llamarla, que todavía estamos teniendo y que tiene muchísimo éxito también. Pero me da la impresión de que está viniendo otro, bueno, no espero no llamarla moda o que no se considere moda, pero sí que es más, pues eso, más basada en el mundo de las mujeres, siempre con un secreto de familia, claro, que hay que descifrar, porque si no, pues, para darle más interés. Pero ¿cómo ven eso después del boom de la novela histórica, del boom de la novela policíaca, si ahora pues puede ser un camino de las novelas también un poco enfocadas en dos tiempos, en el pasado y en el presente, pero con un secreto, pero siempre también muy centradas en el mundo, pues eso, de las mujeres y de sus problemas específicos? Gracias. Sí, no sé si llamarlo moda, me parece que es sencillamente un tema que por suerte ahora siempre ha interesado, pero por suerte ahora empieza a tener una aceptación general. Hasta ahora, cuando una mujer, digamos en los años 70, 80, escribía una novela, es cuando empezó a llamársela literatura femenina, literatura de mujer, literatura confesional. O sea, siempre había un adjetivo pegado a literatura. Lo que hacían los hombres era literatura, lo que hacían las mujeres era literatura algo. Entonces ahora, por suerte, estamos llegando en el momento en que las mujeres empezamos a darnos cuenta, y es una cosa por la que estoy muy agradecida, que somos por lo menos la mitad de la población, si no más, que la mayor parte de lectores de este país son mujeres, no solo en este país, que no hay más que echar una mirada a cualquier acto que tenga que ver con la literatura y más de la mitad de los asistentes, bastante más, son mujeres, y hemos llegado al punto de decir: ¿por qué no tenemos las mujeres el derecho de hablar de nosotras y ponernos como protagonistas en el primer lugar? ¿Por qué cuando un señor escribe una novela contándonos su relación con su padre o sus problemas de insomnio o sus problemas sexuales es literatura universal, y cuando una mujer habla de sus problemas con su madre o con sus hermanas o con sus amigas de infancia o con su menopausia, eso es una novela de menor importancia porque solo le interesa a las mujeres? Entonces yo creo que está muy bien que ahora tengamos una moda en que las mujeres podamos leer novelas donde las protagonistas son mujeres, y son mujeres que no tienen precisamente 25 años y son monísimas, y su único problema es si ligan con este o no ligan con este, sino mujeres que tienen problemas con su familia, con su pasado, con sus secretos, con su cuerpo. A mí me parece que está muy bien, la verdad. Yo creo que efectivamente el adjetivo de literatura femenina nos perjudicó mucho. Yo, como historiadora, ya me di cuenta desde el primer año de carrera que la ocultación que se hacía a las mujeres, aparecíamos en los textos de historia como reinas, como amantes, como mujeres de segunda fila, cuando el mundo se mantuvo gracias a las mujeres. Porque independientemente de las guerras, en ese territorio tan denostado y donde a veces nos relegaron, como eran las cocinas, era donde se hacía efectivamente la transmisión oral de los conocimientos. Recordar que no había libros, ni había tele, ni había nada. ¿Quién transmitía la cultura? ¿Quién hacía que la sociedad progresara? Esas eran las mujeres. Y a finales del siglo pasado empezó la evolución dentro del ámbito historiográfico de hacer caso de repente a la historia de la vida cotidiana. Y en la historia de la vida cotidiana, quitando los grandes reyes y quitando los hombres que eran los que lo contaban, ahí era donde aparecían las mujeres, y ahí descubríamos cómo la sociedad había seguido. Es realmente curioso, a mí siempre me ha llamado la atención. Humberto Eco hace unas novelas enormes de 800 y 1000 páginas donde no sale una mujer. ¿Por qué nadie le pregunta? ¿Qué pasa? ¿Que no existimos? Y no le dicen, ¿a usted no le parece que hay una superabundancia de personajes masculinos en su novela? ¿Por qué no lo llaman literatura masculina, digo yo? Justamente, porque lo que ellos hacen es literatura universal. Eso es realmente algo que en la trinchera literaria en la que decimos siempre que estamos intentando recuperar. Por eso, coincidentemente, nuestros protagonistas son mujeres de 50 y de 60 años, que a veces es lo que más nos critican, porque claro, deberían ser protagonistas. ¿No conocéis esa encuesta que se hace ahora en las películas para saber qué papel tienen las mujeres dentro del celuloide? Sí. Y claro, las mujeres pues siempre es en referencia a algún hombre. Si salen, están hablando de algún hombre, es en función. Parece que no tenemos vida propia, pero es que llevamos toda la vida.
fuera, trabajando, emigrando, sosteniendo los hogares, sosteniendo las familias, teniendo 20.000 actividades a la vez, sin que se nos caiga ningún anillo, y tenemos bastantes. Sí, y para que no suene solamente a reivindicación femenina, lo que acabamos de decir, literatura universal, también tiene su gracia, que consideramos literatura universal lo que producen los blancos primermundistas ricos. O sea, lo que se escribe, lo que escriben los africanos pobres, pues no es exactamente literatura universal. Hay miles de años de literatura china que no conocemos y nos quedamos tan anchos. O sea que tenemos nuestras ideas de que lo único que realmente vale es lo que producen los varones blancos occidentales judeocristianos. Se llama heteropatriarcado. Y más cosas. Hola. Yo sí quería comentar dos cuestiones. La primera es que es verdad que a mí tampoco me gusta llamarlo moda todo esto. Yo me gustaría llamarlo como recolocación consciente y con sentido, ¿no? Y me parece interesante tanto lo que decís que es la heteronorma, por así decirlo, lo que se escribe es universal, y cómo últimamente estamos reivindicando desde diferentes áreas. Yo soy historiadora del arte, entonces lo veo en diferentes áreas, como lo que ha sido siempre lo femenino, las telas, coser, este tipo de cosas se reivindican ahora cada vez más y se llevan a museos, que es lo importante. Y por otro lado también me parece muy interesante la creación de personajes femeninos por parte de hombres, porque hay veces que tú lees un libro y te describen un personaje que dices, madre mía, esto es lo que cree que hacemos las mujeres cuando... Estas mujeres conocen este señor, ¿verdad? Sí, sobre todo con cosas pues más de quedar con tus amigas o más íntimas o todo esto. Tú cuando lo lees dices, madre mía, ¿qué creerá que hacemos? Quedamos y pues cotillamos, y cuando estamos solas, pues no sé, somos eternamente, yo qué sé, sensuales siempre, 100%. Entonces me hace mucha gracia eso. Y que está muy bien que cada vez más mujeres escriban lo que les pasa a las mujeres de a pie, ya sea de hoy o de los 1920. Gracias. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. A lo mejor algún caballero quiere decir algo. También hay caballeros en las novelas, ¿eh? Sí, sí, sí. En algunas mías hay unos hombres estupendos, incluso otros menos estupendos. No, yo en la mía únicamente, por acabar de deciros que podéis encontrar al Che Asturiano, que yo me gusta llamarlo así, que es un cura guerrillero sandinista, Gaspar García Laviana, que recojo sus poemas, sus cantos de amor y guerra, y que bueno, es una persona real. Murió este año en una emboscada, hace 40 años, precisamente este año, y fue una manera, yo encontré esta manera precisamente en Nicaragua maravillosa de homenajearle. Por eso que también hay personajes masculinos y hay muchas más cosas. Bueno, pues nada, si no hay más palabras. Muy bien, valiente. Bueno, valiente por el nombre, Valentín, yo me llamo, entonces por eso. Más allá no. Bueno, yo creo que lo que estáis hablando es producto del propio complejo del hombre, ¿no? El hombre es pequeño, es un ser muy diminuto, y entonces necesita mucha autorreferencia. En ese instante ocurre eso, que a la mujer se la tiene que dejar a un lado y empezar a predicar con un dogmatismo personal, que es lo que hace permanentemente, tanto en la economía como en el arte, como en la política. Yo soy politólogo y puedo constatar que en ese mundo especialmente es muy autorreferencial. Y bueno, en la literatura, que es hablar sobre esas intimidades que nunca es capaz el hombre de por sí mismo de llevarlas a cabo, ¿no? de reflejarlas. Le cuesta muchísimo, por eso le cuesta tanto escribir ante una hoja en blanco, le apabulla, ¿no? Y sufre tanto por ese miedo a salir de sí mismo, ¿eh? En cambio, la mujer tenéis un desarrollo mayor que el hombre, evidentemente, sois más maduras y lo hacéis con facilidad. Esa capacidad de la mujer para enfrentarse al mundo y expresarlo no tiene nada que ver con la pobreza todavía anímica que los hombres tenemos. Y sin embargo, casi todos los académicos de la lengua son hombres, casi todos los premios Nobel, todos los premios nacionales de narrativa. O sea que hay algo
a lo mejor es que como les cuesta tanto, pues hay que darles más premios para que se pongan contentos por el esfuerzo. No, permíteme, es que se hace precisamente por esa razón. O sea, el hombre se amuralla a sí mismo, cierra su círculo lo más apretado posible y lo que consigue o lo que pretende conseguir es que nadie entre. Y claro, todos los hombres es la representación máxima de este universo porque no permite que otros universos entren. Y el universo de la mujer pues es mucho más poderoso y si entrase le va a descabalgar inmediatamente, ¿no? De todos modos, también es muy sencillo, porque tú dices, vale, todos los premios son, pero ¿quién compone los jurados? Es que ese es el problema, porque si todos los jurados estuvieran compuestos como están compuestos por hombres, compuestos por mujeres, no, yo ya digo como están ahora, compuestos todos por hombres, mayoritariamente. Si estuvieran compuestos por mujeres, mayoritariamente, seguramente habría muchísimas más premiadas, porque se nos ocurrirían, conocemos gente, y al final ellos lo que hacen es un poco la endogamia, ¿no? Forman parte de los grupos de selección y pues claro, eligen a sus amigos, que además así luego pueden irse todos por ahí de bacanal. ¿De bacanal? Por ponerme fina. ¿Nadie quiere decir nada más? Pues si alguien... Cuando os queréis documentar respecto de un momento histórico en concreto, yo que sé, por ejemplo, 1900, en un lugar en concreto, ¿qué fuentes utilizáis preferentemente? Yo pienso que puede haber muchas fuentes dispersas para llegar a conocer el ambiente histórico de un lugar en concreto, pero preferentemente hay algunas fuentes a las que acudís o en qué tipo de documentación os basáis para llegar a conocer una situación concreta. Yo en cuestión de documentación me abarco prácticamente todas las fuentes. En la época en que esté me gusta leer la literatura de esa época, me gusta ver las películas que hablan de esa época, pero no prescindo de meterme dentro de los archivos, de bucear dentro de los archivos, de cartas, por ejemplo, las cartas son un valor y un testimonio incalculable, ahora no sabemos lo que es, porque claro, es todo tan fungible con el correo electrónico, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta las cartas tienen un papel fundamental, aquellas cartas antiguas que conservas. Periódicos. Los periódicos es fundamental. Bueno, la época que había periódicos, claro, si te vas al medievo, pues claro, imposible. Pero por eso también, dependiendo de la época, la multitud de... Yo creo que cuantas más fuentes utilices, que no te restrinjas a una sola, más amplia es la visión que vas a tener de ese cosmos que quieres reflejar. Sí, a mí me pasa igual. Yo cuando me enamoro de una historia que pasa en una época que no es la mía, lo primero que hago es empezar a leer libros de historia que me expliquen ese periodo, sobre todo si está muy lejos. Yo tengo una que pasa en la época del Cid, en el 1000 y pico, y entonces ahí tienes que leer libros de historia para que te expliquen cómo funcionaba en aquel momento la península, la cosa de moros y cristianos, los reinos que empezaban a surgir, las relaciones de vasallaje, todo eso lo tienes que tener muy claro. Y luego, si es una época moderna, bueno, y en la época antigua, cuestiones de vida cotidiana, o sea, qué se comía, cómo se guisaba, cómo se vestía la gente, eso es muy importante. Si es más moderna la época, a mí me gusta mucho leer periódicos y revistas de la época, porque ahí está la publicidad, y para mí la publicidad es una de las cosas, de las fuentes más importantes para crear una realidad suficiente, como decía Roland Barthes, dentro de una obra. Tú te lees los anuncios y con eso vas viendo qué es lo que es moderno en la época, qué es lo que están tratando de introducir, qué realidad viene a sustituir lo que están tratando de introducir en ese momento, cuál es el pensamiento de la gente que de repente se la lleva a pensar que necesitas esto o necesitas tal para ser esto o esto. Con esta novela, por ejemplo, al final no lo puse. Todavía lo siento porque era de esas cosas, como decíamos antes, que las sabes, pero ya es demasiado y no encontré el momento adecuado de ponerlo. ¿Vosotros os acordáis, por ejemplo, de cuándo empezó a ser de color la ropa interior masculina? No os riáis, pero durante siglos, durante montones de siglos, los señores, los caballeros, solamente llevaban calzoncillos blancos, faltaba más. O sea, las camisetas, pero los calzoncillos normalmente te los hacían las madres o las abuelas y se hacían de lino, de algodón, de lo que podía ser,
¿Veces? Los 80 antes. En el 72 empiezan a aparecer los primeros anuncios en las revistas de calzoncillos de un estampado muy discreto y de un color muy discreto. Los había o en azul, un estampadito en azul marino en 2 tonos de azul, o en granate y un granate un poco más clarito. Y eran un escándalo. O sea, era algo de ¡buah! ¿Pero quién se va a poner eso, por Dios? Y entonces los chicos jóvenes empezaron a decir, hombre, bueno, pues ¿por qué no? Bueno, al fin y al cabo los blancos son los del padre, los del abuelo. Y poco a poco se empezó a crear esa necesidad de, si quieres ser un hombre moderno, no te pones calzoncillos blancos. Y seguro que ya se os ha olvidado, porque muchos de vosotros a lo mejor aún se acuerdan. No hace tantísimo tiempo. Y se olvidan esas cosas. O cuando empezaron a publicitarse las compresas y los tampones. Yo me acuerdo de que las señoras en el mercado de mi pueblo estaban escandalizadas cuando en televisión pasó el primer anuncio de compresas. Y decían, pero qué barbaridad, eso son cosas, eso lo ve todo el mundo, lo ven los hombres. No tienen por qué verlo, eso es un asunto nuestro. Y eso, que según esos anuncios tenemos la sangre azul. Pues, sí, en los anuncios la sangre siempre la ponen en azul, es muy curioso, incluso ahora. Pero vamos, les parecía a las mujeres un escándalo que eso se publicitara, o que se publicitara papel higiénico. Eso es algo que, bueno, todo el mundo lo necesita, pero de eso no se habla. Del elefante. Y con todo ese tipo de cosas uno se va documentando desde lo más importante, desde la política grande que aparece en los libros, hasta los detallitos que aparecen en la publicidad, en las revistas, en los periódicos, en las cartas, como tú dices. Y luego yo soy mucho también de trabajo de campo. Si transcurre en algún sitio, yo necesito ir físicamente, palparlo, verlo. Porque es cierto, yo conozco algunos escritores que, por ejemplo, hacen batallas navales, pero vamos, se marean si pisan un barco, vamos, ni un muelle. O que escriben sobre Japón sin haber estado nunca. A mí me parece, yo no podría, no digo si es bueno o si es malo, me parece admirable, yo no podría. Yo si estoy describiendo un escenario, da igual que sea Suiza, todos los escenarios están absolutamente testados porque de alguna manera los captas, los absorbes, como decía, hasta los detalles más pequeños para poder transmitirlos y a la vez dar esa fluidez en la lectura y esa capacidad comunicativa, porque es el personaje el que está en ese sitio. Si no sabes, no lo conoces, es muy difícil que puedas transmitir lo que le estás sintiendo. Porque la luz es importante. La luz, la temperatura, los olores, y todo eso no te lo da Google. Google te da muchísimas fotos, que eso está muy bien. Yo en una novela, por ejemplo, gracias a muchas fotos que encontré en internet, pude ver escenarios de mi novela que era en Buenos Aires en los años 20, en 1919. Entonces encontré fotos de aquella época y pude ver cómo iban vestidos cuando iban a trabajar, cuando iban a bailar, cómo era el barrio de La Boca. Eso me sirvió muchísimo. Pero luego estuve allí para ver eso, cómo era la luz, a qué huelen las cosas, cómo suenan ciertos adoquines, por ejemplo, o el río, cosas así. Para mí eso es importante. Para ti también. Recuerdo una noche en otra novela donde transcurría, era la Edad Media, sin luz y sin sonido, y allí salí yo a hacer un pis de noche para ver cómo el calor en la escarcha que estaba helado humeaba. Claro, realmente era así como vivían. Tú tienes un maravilloso VC, divino de la muerte, con sus azulejos, pero claro, ¿cómo vas a transmitir lo que era que te quedaras helada de salir a mear fuera a 4 grados bajo cero? Yo creo que hay que vivirlo todo. Sí, totalmente. De vez en cuando corremos graves peligros. ¡No, emocionantes aventuras! Viviendo el límite. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, porque además ellas, si ustedes lo desean, les pueden firmar libros y estarán encantadas, seguramente. Blanca. Sí. Pues, sí, pues muchas si gracias. Quiere, eso. Y buenas noches. Gracias, muchas gracias.